Esto y Les Fartures, con David Castañón. Les luces de la ciudad, quien me acabó la mar, hasta la playa Valera, donde el carbón y la arena se abracen una vez más. El presente queda atrás, preso del atapecer. Pasen siglos en un momento, yo oigo como en un llamento la voz de la soledad. Andarina, bienestar. Bueno, tenía yo muchísima gana de esta entrevista. Estamos aquí con dos de los pegollos fundamentales, ya no voy a decir en el mundo de la sidra, en el mundo de la bebida entera, porque lo primero nos dan mucha felicidad y lo segundo, uno sin el otro, pues igual no podían desarrollar la su actividad. Fran Ordóñez, conocido, amiguísimo, una de las personas que más quiero yo en este mundo, de muchos años. Llagarero del Llagar Vida Angelón, y bueno, y José, que otro que llevo cuadrando con él muchísimo también, de tonelería y carpintería Argüelles, que la verdad es que nos costó que asuntamos y que venires, que tenéis una senda complicada, pero sois para mí dos de las personas fundamentales y más importantes de este mundo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿no? Aquí estamos. Aquí bien. Encantados de estar aquí. Claro. Viendo cómo nos pones, pues imagínate. Claro. El mundo de la tonelería no hay algo que esté muy valorado en general, ¿no? La gente no conoce mucho. Lo primero, la grandísima demanda y la gran repercusión y fama que tenéis en el mundillo, y el gran trabajo que lleva detrás todo lo que hacéis. Dices, vamos a hacer un tonel. No, coño, igual os lleva un proceso de 2 años hacer un tonel. A ver, el mundo de la tonelería y el gran desconocido dentro de los trabajos artesanos. Todo el mundo ve toneles por todos lados, pero nadie se imagina quién falla esto, ¿no? Entonces, claro, aparte de ser un trabajo muy técnico y que solo se puede aprender en una tonelería directamente, porque no hay ninguna escuela que lo forme, pues claro, tienen que gustarte muchísimo, y algo. Son procesos, como bien dijiste, muy largos. Claro. ¿Entiendes? Fran, bueno, tú tienes toneles en el Llagar, tienes unos cuantos ahí y viejos, ¿no? O sea, que luego ellos cobren una pasta, porque la cobren y tarden en hacerlo, pero es verdad que luego ya durarero, ¿no? Lo que fan. No, ellos, a ver, son unos artesanos. Sí. Partiendo de eso, de la base, que de los pocos artesanos que hay de la madera, ya no te hablo solamente en Asturias, de la madera, no, de la tonelería, sino en España. O sea, bueno, maestros toneleros son los que eres vosotros, ¿no? Sí. Hay tonelerías por ahí, pero... Hay tonelerías, pero son mecanizadas. Eso Solo ya. hacen un prototipo de tonel, el barril pequeño que vemos por ahí en el vino, generalmente. Eso ya. Sí. Lo que pasa que, Fran, en el mundo vuestro, y es verdad que pasasteis antiguamente los Llagares, cuando estaba tu pub, y eran toneles y pipes de madera. sí. Pero con la llegada de, bueno, pues la modernidad, digamos, no solo en las prenses, también con la madera, que ya lo mecanizasteis, sino que muchos Llagares empezasteis a usar fibra de vidrio, y bueno, y hay otros que también acero inoxidable, ¿no? A ver, nosotros en toneles de madera tenemos unos cuantos. Uh-huh. Hay pocos Llagares que tengan tantos toneles de madera como tenemos nosotros. Y bueno, ellos lo saben, que fueron tenemos unos toneles ahí que son bastante antiguos, casi de 100 años, y ellos estuvieron reparando todos los toneles que tenemos ahí en estocaje, pues ellos son los únicos que puedes llamar que te pueden reparar un tonel de madera. No hay ningún carpintero normal ahora mismo que puedes llamar y que hagas, oye, arréglame el tonel. Claro. Pues aquí tenemos a José y el hermano que son unos artistas para eso, y bueno, lo que te decía, de los pocos toneros que queden, y ya no solamente aquí, sino en toda España, y la madera es algo fundamental todavía para la sierra. Era lo que os iba a preguntar a los dos, cada uno desde su ámbito, porque muchos Llagares asturianos ya no huelen la madera en ningún momento, pero a ti, por ejemplo, es muy importante que tú, cada botella de sidra que saques al mercado pasó en algún momento a lo largo de todo el proceso por toneles de madera. Sí, a ver, nuestra sidra en particular siempre pasa por madera. A ver, tanto puede ser en la fermentación o después en la maduración. La madera es un material que es microporoso, entonces
gracias a la microoxigenación que transmite la madera a través de los poros, pues la fermentación, por ejemplo, en este caso de la sidra, siempre va a ir a mejor. Tal. Y después también la madera, como maduración también, lo que te va a dar es que esa microoxigenación también, durante la maduración, pues nos va a dar unas sidras con más carácter, más complejas, o sea, más redondas al fin y al cabo. ¿Qué pasa? Que lo que en el tiempo la madera era algo básico tener en los llagares, después con el tiempo el poner fibra de vidrio y acero inoxidable, pues la gente se fue adecuando a otro tipo de sidras más ligeras, más frutales, por decir algo, con más gas carbónico. Y la gente, cuando prueba un tonel de madera, hay gente que no está acostumbrada todavía a ese estilo de sidra, que piensa que es una sidra rancia, oxidada, maderizada, pero no es así. O sea, la sidra, a mí dame una sidra de madera con esa complejidad y ese toque, por decir algo, un pelín de toque vainilla, ahumado, por decir algo también, y hay que adecuar a la gente a ver, tener tipos de diferentes de sidra en base a los utensilios que utilizamos para llegar. Bueno, y José, y porque tú al final un tonel, lo que decía antes, de 100 años sigue aportando a la sidra. Un tonel aporta siempre. Siempre. Lo que pasa es que, a ver, hay una diferencia importante en este tema, ¿vale? Un tonel nuevo siempre te va a aportar más madera, más frescor. También los taninos que te aporta son mucho más frescos, con lo cual va a trabajar mejor. Y a partir de 40 años esos taninos ya están lavados, con lo cual ya empieza a ser ya casi un recipiente, más que un aporte, lo que tal. Pero bueno, todo depende de lo que quiera cada uno conseguir. Claro. ¿Entiendes? Si necesites maderar, pues metes tonel más nuevo. Si necesites más bien... porque, a ver, Fran antes hablaba bien, porque los materiales estos, fibra, acero, son imprescindibles a día de hoy. Sería inviable tener tonel de madera para todo lo que se fabrica hoy en día, ¿entiendes? Pero sí es verdad que son materiales muy diferentes. O sea, la madera busca un poco más o consigue un poco más la estabilización de todas las partículas de la sidra, que se relaje, que se decante, o sea, mucho más que los metales. El metal siempre es más enérgico, ¿no? Claro, bueno, de hecho, además, el acero inoxidable, hay algún llagar por ahí que lo tiene, pero no es lo mayoritario, ¿no? El mayoritario ahora mismo yo creo que es más fibra de vidrio. Sí. La mira acero inoxidable a veces me gusta y otras veces no me gusta, depende para qué. Si es para maduración, no me gusta. O sea, me gusta para la fermentación, pero para maduración no, porque te da el sabor así, como digo yo, metálico. Claro. Y esa cantidad de gas tan exagerada que el gas también fartuca, o sea, no puedes pasarte de gas tampoco. Entonces, la madera te da un tipo de gas de una burbuja mucho más fina, más pequeña. Y nos da esa complejidad que te decía. Lo que siempre se dice en el mundo, ¿no? Que siempre lo repetimos todos cuando tenemos una copa de vino sin tener ni idea. Redondea, ¿no? O sea, claro, fai que sea todo redondez, mucho más homogéneo, ¿no? Redondea, ¿no? El aterciopelado y Eso, esas palabras tan guapas que nos gustan a todos. Sí. Esto de estar con enólogos, Esto es lo que tiene. Yo lo que... pero lo que estabas comentando antes, que es verdad que perdías un poco de gas con la madera y que daba una sidra un poco... Bueno, transmitías como que si fuera un poco más dura. En cambio, la tu sidra es muy herbácea, o sea, es muy fresca, tiene ese punto también. Entiendo que el uso caída es el llagarero, ahí está la tomano, para que todo quede perfectamente, que no se pase de madre, ni de frescura, ni de madera. Y tienes que estar tú con los trasiegos, pasándolo tiempo para que pase un poquitín, aporte, pero no lo mate todo. Es que ahí es cuando tú tienes que saber qué tipo de sidra tienes. Y esa sidra, si aguanta la madera, que hay veces que hay sidras que no aguantan la madera y si te pasas de madera te dan como sabores a rancios o maderizados, que la gente confunde con el tastu, cuando dicen, tiene tastu. Y ahora mismo la gente igual toman un tonel de madera, que para mí está espectacular, y empiezan, esta sí tiene poco tastu y tal. Y el aroma de madera muchas veces que lo confundimos con lo que te digo yo, maderizado y tal. Ya. Y es algo que es imprescindible ahora mismo tener en el hogar, porque si tuvieses todo acero inoxidable, toda la sidra tendría excesivamente gas, excesivamente igual a frutal,
y tú tienes que tener sidres para todo el año y Claro. con diferentes matices y complejos. Claro. ¿Y qué ibas a decir? Cada uno sabe perfectamente lo que tiene en el llagar, el tipo de manzanas que tiene, de dónde y sale, más o menos, porque toda la manzana no es igual en todas las partes de Asturias tampoco. Hay calidades y calidades, ¿no? Entonces la madera depende qué tipo de manzana tengas tú o qué tipo de sidra quieras sacar. A veces es mejor fermentar en madera y después envejecerlo en acero inoxidable, o al revés. ¿Entiendes? Depende un poco de lo que tú quieras trabajar, claro, y un mundo muy complejo. Claro. ¿Entiendes? Es que y también hablábamos un día, Ley y yo, que la madera, claro, en cada sitio es diferente. Tú, por ejemplo, coges madera de aquí de Asturias, que es una madera muy parcial, por decir algo, un estilo al roble francés. Sí. La madera castaño, más o menos de aquí de Asturias, no tiene que ver con la madera de castaño de Francia, por decir algo. Y después el secado, que necesita un secado mínimo de 2 años, que lo sabe él más que yo, un nivel de secado de más de 2 años, por decir algo, donde durante ese tiempo la madera va cogiendo hongos, va cogiendo otras cosas ahí, que tú el secado de aquí no tiene que ver igual con el secado de Andalucía, No, por claro, decir algo. con la humedad y La la humedad, lluvia, todo los eso hongos, tal, cambia y eso completamente. aporta todo. Claro. O sea, todo aporta tal. Perdona, esto dime. para que lo entiendan un poco los oyentes. Sí. La madera tiene un proceso de secado más o menos centímetro por año, ¿vale? Que eso tiene que hacerse de manera natural con lluvia, o sea, Sí. con agua de lluvia, moviendo los piles, tú para hacer un tonel, que se dice, un tonel, ¿cuánto tiempo te lleva hacerlo? Claro. Sí, vale, un tonel llévame una semana hacerlo, pero el proceso entero, secado de madera, la corta ya lo primero, muy importante, cortar siempre en los lunes de diciembre, enero, que es cuando se corta la madera de acá, Ajá. ¿no? Después hay que tardar 6 meses en sacarlo del monte, hay que dejarlo dormir en la cepa, Ajá. 6 meses, Exacto. sáqueslo, cierres, atijereslo para que se vaya lavando, después vas a piles, o sea, y un proceso igual de 10 años moviendo Claro. esa madera, ¿entiendes? Entonces, a lo largo de ese tiempo, esa madera pues va cogiendo, como bien dice Fran, pues bacterias, Matices, levadures, sí. va con matices, y después a la hora de trabajarlo nosotros, también podemos hacer que sea de una manera o de otra. Claro. Porque ahí está la mano del tonelero. El Claro. tonelero no lleva a hacer un tonel y ya está. Y ya. ¿Entiendes? Y supongo que no será lo mismo, porque vosotros tenéis encargos de todas las partes del mundo y no sé, no oye lo mismo. Pues un tonel para un llagar de sidra, igual no oye lo mismo un encargo para un tonel para un llagar de sidra interior que para uno de costa. No será lo mismo un tonel para el mundo del vino o para el mundo del whisky o del Jerez, como os piden muchas veces. Claro. Cambia completamente. A ver, cambia todo. Cambia todo. Hasta la propia curvatura del tonel, depende si tiene más curva o menos curva, funciona de una manera o de otra. Ujú. O sea, Decías, o sea, estuve leyéndote por ahí que incluso en función de, por ejemplo, de la uva o de lo que fueras a meter ahí, cambiabais completamente la manera de fabricarlo. sí, claro. Depende de lo que quiera cada uno. No, claro, díceslo tú, yo A ver, estoy entrando ahora. A ver, Claro. hacer ahora, pero igual que tú, todos los oyentes, entiendo. Claro. Ya hablamos antes que era un mundo muy desconocido, el de la tonelería. Y yo invito a todo el mundo a que si hay una exhibición o lo que sea, que vayan y lo vean. Para que vean un poco, van a ver mínima parte lo que Para que se vean fai, el trabajo y la artesanía que lleva eso. Claro. Porque a la gente lo que dice, cuando ves un tonel de madera, dices, joder, no, ya es fácil hacerlo y tal. Pero No, bueno, a mí que cuadre todo. un y tonel que- grande, sobre todo, que es muy complicado. Los toneles, sabes que el vino son barriques de 250 litros, o fúderes, o lo que sea, pero un tonel de madera aquí en Asturias, que estamos hablando de 15.000 litros para arriba, pues yo muy complicado hacerlo. Claro. Y después la madera, conseguir madera, no toda la madera vale, el tiempo que hice el de madera, de secado de la madera, que lleva mucho tiempo, o sea, llevo muchísimo trabajo detrás. Vosotros tenéis que, lo que te preguntaba, tenéis que adaptaros porque tenéis pedidos de Jerez, del mundo del whisky, de muchos llagares vascos también os piden a vosotros, del mundo del vino de La Rioja, ¿no? Sí, vodka, de todo. De todo. De todo. Sí. A ver, tenemos pedido de todo. Y cada cosa requiere un proceso, ¿vale? No es lo mismo el Jerez, por ejemplo, que un vino tinto o que un clarete o un blanco. Todos llevan procesos diferentes. E incluso influye hasta la propia leña con la que calentamos el tonel. Me manda. O sea que en la tonelería hay que saber y estar mucho en contacto con toda esta gente como Fran. O sea,
los enólogos a nosotros son los que nos van diciendo, oye, este tonel, tal, gustaríame que aportara esto otro. Entonces, claro, y un aprendizaje, Continuo, ¿entiendes? claro. Continuo. Por eso antes te decía que la tonelería no es solo decir, voy a la tonelería y empiezo a hacer toneles. Como no lo vivas, olvídate. Claro. O sea, no eres capaz. Hay que decir también a la gente que el madera que utilizamos en la sidra es madera castaño. Porque, bueno, aquí, lo que dice, estamos hablando de diferentes tipos de bebidas, pero, por ejemplo, aquí nosotros en la sidra se utilizó el castaño porque, bueno, era lo mayoritario, ¿no? Que había en ese momento aquí en Asturias y tal. Pero también podrías utilizar también roble, que roble es lo que dice, hay diferentes tipos de roble, más los que más se utiliza, que son el americano o el francés, o el roble del Cáucaso también que puede ser. Pero aquí nosotros no es castaño. Diferencia de robles a castaño, por ejemplo, el roble te va a aportar, por decir algo, como más sabor a madera. O sea, que la gente... El castaño es como más neutral, pero aporta una microoxigenación el castaño que es muy buena. A ver, está claro, las maderas son todas diferentes. La madera asturiana, desde luego, está analizado y es de las mejores del mundo. O sea... Eso iba a preguntaros. Creo que está el carballo asturiano, para el tema de lo que es el jerez y el whisky, está cotizadísimo. De hecho, hay mucho más barrica de carballo asturiano por ahí circulando de lo que los asturianos no tenemos ni idea. Lleven toda la vida diciéndonos que el vino Rioja tiene que ser en carballo o americano o francés. Si yo el francés ya es la de mi madre, y resulta que lo que es la de mi madre ya que sea el asturiano. Lo que pasa es que el carballo asturiano hay muy poco. Claro. Está muy protegido y no se planta nada, con lo cual al no plantarse tarda muchos años en crecer y no hay madera bastante. Que es lo que pasa, como bien dices, aunque voy a darte un tirón de orelles, voy a darte un tironín de orelles, el roble de acá y el roble mejor del mundo a niveles tánicos. O sea, el poro más cerrado, porque pesa 3 veces más que cualquier otro roble. Muy parecido al francés, ¿vale? que es muy cotizado. Eso. Y tiene unas características que no tiene ningún roble ni de España. O sea, estamos hablando del roble de acá, ¿eh? El roble siempre en la zona nuestra, Asturias, Galicia, un poquitín, Lugo y tal, y después Bierzo, ¿vale? Esas zonas son tienen un suelo espectacular para eso, ¿vale? El roble está muy cotizado, bájase pa' Jerez, porque el whisky no puede ir directamente el roble, porque la mayor parte de las tonelerías no saben trabajarlo. ¿Vale? Entonces tienen que llevarlo a Jerez, envínenlo 2 años en Jerez y después pásenlo para el whisky. O sea, lo que hacen es como si dijéramos lavarlo un poquitín. ¿Vale? Eso, si lo hicieran todo con nosotros, no tienen que hacerlo, pueden ir directamente, ¿sabes? Pero el secreto tenemoslo nosotros y no lo damos a nadie. Era lo que te iba, porque, vale, tú, claro, lo que todos siempre pensamos es que tú, una barrica nueva, apórtale de mi madre de color, apórtale de... o sea, que acaba un poco... Claro. Eso no oye porque sea así, porque sí, y es porque está mal fecho, o no está tan bien fecho como lo vuestro. A ver, efectivamente, ya te dije que hay miles de procesos. Vale. Entonces, nosotros utilizamos un proceso que no fai ninguna tonelería, lo primero porque lleva tiempo. Y ellos van a producir, no van a la calidad. En cambio, nosotros vamos siempre a la calidad extrema. O sea, esa es la diferencia de la tonelería nuestra al resto de tonelerías. Claro. ¿Sabes? Tenemos técnicas para todo. Estoy aprendiendo la de mi madre, Fran. Bueno, que aprendes todos los días. Claro. Y ahora voy a darte otro tal que estábamos antes con la madera, antes de que nos vayamos del hilo. El castaño de acá y es superior al roble francés. Sí. Fija mejor el color y la acidez. De hecho, en Francia utilicen porque el castaño francés no sirve, tiene hoja y no vale para tonelería, extraen el polvo, el tanino, y añádenlo a les barriques.